Por favor, vayan a sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, del 20 al 25, lo que vamos a ver primero. Yo les voy a pedir, por favor, que sus celulares, de preferencia, lo apaguen, le bajen el volumen, si tienen algún tipo de señal de internet, pues también, si pudiéramos suprimirla por el tiempo que estemos aquí. Para que estén más atentos a la palabra también les voy a agradecer. De aquí, a través de las redes, nos presentamos nuevamente. Somos Calvary Chapel Faith Fellowship Chosica. Estamos aquí para enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos. Oramos y enseñamos la palabra de Dios tal cual. Así que les doy la bienvenida nuevamente. Buenos días otra vez en un día lleno de sol. Como allá Chosica nos tiene acostumbrados, es su característica. Y estamos bienvenidos, pues... es una alegría, la verdad, tenerlos reunidos aquí y poder adorar al Señor y abrir su palabra. Es importante que sepan que estamos entrando en la primera parte, digamos, una sección más del libro de Hechos, donde ya hemos visto un poco de evangelismo, ya hemos visto cómo la palabra trascendió a Israel, cómo llegó a los gentiles a través de un hombre llamado Cornelio. Hemos visto cosas de esas, pero ahora sí está expandiéndose el evangelio oficialmente, y a esto se le va a llamar el primer viaje misionero de Pablo. Esto es muy conocido de manera general, pero es interesante que conozcan la manera en cómo esto empezó. Hemos sabido la historia, de la cual es nuestra historia, de cómo empieza la iglesia. Pero hemos visto cómo la semana pasada Dios demostró su soberanía al liberar milagrosamente a Pedro de la cárcel. Y nos ha recordado que ninguna autoridad humana puede impedir el propósito de Dios. Ninguna autoridad humana, y cuando digo autoridad humana, puedes pensar en tu jefe de la oficina, puedes pensar en, no sé, en cualquier cosa que tenga ascendencia sobre ti, o puedes pensar en el presidente de la República, o puedes pensar en los presidentes de las potencias mundiales. Ninguna autoridad humana va a prevalecer sobre las decisiones de propósito, la soberanía de Dios. Y en su soberanía liberó milagrosamente a Pedro. Y produjo algo, sucedió algo que el mismo Pedro no terminaba de conciliar en su mente, hasta que se encontró en medio de la calle y el ángel que lo sacó de la cárcel desapareció. El propósito de Dios se cumplió. Y la mente humana, ¿se acuerdan? Se acondicionó a la oración por Pedro allí en esa casa donde estaban todos los hermanos orando por Pedro. Y cuando Pedro tocó la puerta, la persona que le recibió y fue a avisar, ahí está Pedro, le dijeron, estás loca. Y hablamos de la mente humana, ¿no? A veces, ¿cómo es el tema de la incredulidad que está tan enraizada aún en las personas que parecemos tener la fe más grande? Entonces, vemos que los propósitos de Dios son eternos, son imposibles de detener. Él sigue gobernando aún en medio de las pruebas. Y llegamos a este momento decisivo, que es el libro de los Hechos. El capítulo 12 va a concluir con la caída de Herodes Agripa I, un rey que buscó recibir la gloria que solo le pertenece a Dios. Esto nos hace reflexionar de muchas maneras sobre personajes a veces que vemos en las pantallas, vemos en las redes internacionales, que se atribuyen algunas cosas que realmente solamente le corresponden a Dios. Ninguno de nosotros, salvo que Dios permita que hagamos alguna profecía, predicción, alguna profecía relacionada con lo que va a venir, realmente toda profecía ya está puesta en la Biblia, ya está puesta por delante. Así que si hay algo que de pronto dices y se cumple, bueno, el Señor te permitió que así sea, pero no te vanaglories por eso. Nosotros no tenemos esa capacidad, y si Dios lo permite es por algo. Herodes Agripa de pronto va a ver en la lectura claramente que está recibiendo una gloria que no le pertenece, y de un pueblo que se supone le pertenece a Dios.
Y mientras esto sucede, bueno, la palabra del Señor va a continuar creciendo y multiplicándose. Vamos a ver después inmediatamente a este hombre llamado Bernabé. Creo que no todos estaban acá cuando dije que a mi hijo sí le pondría Bernabé, si tuviera un hijo, porque es un hombre que realmente me inspira mucho. Un hombre que llama, según el significado de su nombre, al consuelo, a consolar, a estar con las personas. Y me encantaría que hubiera tenido la oportunidad de ponerle Bernabé. ¿Cómo te llamas? ¿Bernabé? ¿Barnabé? ¿Bernie? No sé, pero al final Bernabé. ¿Ok? Entonces, hemos visto que Bernabé, o vamos a ver a Bernabé y Saulo, guiados por el Espíritu Santo, no por mutuo propio, no por órdenes de los ancianos de la iglesia en Jerusalén, no por nada que hayan hecho allá en la iglesia de Antioquía, por el Espíritu Santo, guiados por él, van a dar comienzo a una nueva etapa en la expansión del Evangelio hacia el mundo gentil. ¿Ustedes recuerdan quiénes son los gentiles? ¿Los amables, los buena gente? No. Los gentiles somos nosotros que no somos judíos. ¿Saben que alguien aquí que sea judío? ¿Alguien es judío? Ahí de jovencito me decían que tenía que ser judío. Tú eres de la colonia, me decía un judío. Cuando iba al banco donde yo atendía la ventanilla, tú eres de la colonia. Bueno, no soy judío. Pero si lo fuera, yo sería gentil según lo que dice la palabra. Todos somos gentiles aquí. Qué bueno tener tanta gentileza presente. Muy bien. Entonces, ellos van a expandir el Evangelio más allá de Israel, a un pueblo donde inicialmente parecía que no iba a llegar nunca la palabra, así como estaban ellos creyendo. Y aunque el enemigo levante oposición y los hombres intenten detener la obra de Dios, el Espíritu Santo va a seguir guiando a su iglesia. Es algo que les tengo que decir una y otra vez. No tengan la menor duda que Dios va a cumplir sus propósitos en ustedes y a través de ustedes. En las cosas que ustedes dejen y abriendo su corazón permitan que el Señor siga trabajando. No atrasen los planes del Señor. Yo creo que cuando digo esto no estoy muy correcto, pero en realidad, ¿qué haces poniendo freno de mano a un carro que ya está en marcha? Lo vas a reventar, pobre caja, pobre motor. Pero ¿sabes qué? Debes dejar que el Señor te utilice, no tengas miedo. Ya bastante tiempo has estado en el mundo, en las manos de Satanás, y hacías lo que creías que era bueno. Ahora que conoces al Señor, deja que Él haga las cosas por ti. Déjate guiar. La maldad está ahí, siempre ha estado ahí. Los peligros siempre han estado ahí. Que ahora te ocurran otras cosas. Ay, pero si estoy en Cristo. Confía en Dios. Confía en el Señor. Ya sabes a quién perteneces, ¿verdad? Él no te va a soltar. Así que va a haber fortalezas, va a haber impedimentos, va a querer impedir el avance de la iglesia y del reino del Señor en la tierra. Así que entiendo que ya todos están con sus Biblias abiertas en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, versículo 20 al 25. Por ahí vamos a empezar. Y vamos a dejar que el Señor nos hable por medio de su palabra. ¿Qué tal? Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Estamos abriendo tu palabra y guíanos, Señor. Guíanos con entendimiento, guíanos, Señor, con orden en nuestra mente. Permite que todo cansancio, todo sueño se vaya, Señor. Permite que tu palabra nos hable claro hoy en nuestro corazón y nos edifique y nos alimente, Señor, como nosotros anhelamos. Que seamos alimentados por ti. Que podamos salir de esta casa hoy, Señor, diciendo: ¿y qué pasos he dado yo, Señor, que sean de tu agrado? ¿Y qué he hecho yo por expandir tu voz, tu palabra, tu persona, Señor Jesús, a mis entornos, a mis vecinos, a los lugares donde trabajo? Señor, alimentanos con este fuego. Que tu Espíritu Santo en nosotros nos guíe, se encienda y nos haga hablar, Señor, con palabras tuyas, no nuestras. Que no seamos nosotros mostrándonos, que seas tú, Señor Jesús, el que se muestre a través de nosotros. Y que no tengamos vergüenza, porque no tenemos vergüenza del Evangelio, que es poder de salvación, poder de Dios para todo aquel que cree.
Te creemos, Señor Jesús. Guíanos en este tiempo. En tu nombre lo decimos al Padre. Amén. Amén. Hoy vamos a ver, número 1, cómo Dios derriba el orgullo de los hombres y a la vez exalta su palabra. Vamos a ver esto. También vamos a ver cómo el Espíritu Santo llama y envía a sus siervos para extender el Evangelio. Ojo, estoy hablando del Espíritu de Dios, no de los ánimos que tenemos de salir a evangelizar y de ponernos en altos lugares hablando, quizás con una motivación que puede ser buena, pero no necesariamente guiados por el Espíritu Santo. No seamos intelectuales, dejemos en oración que el Señor nos guíe al momento de extender su palabra, y esto es lo que está pasando con sus siervos Bernabé y con Saulo. Vamos a ver. 3. Dios guía a sus misioneros aún en medio de la oposición. Pastor Danilo, ¿por qué dice eso? No sé, solamente piensa en los leones que se comieron ahí en el estadio del Coliseo, a los cristianos, o a aquellos que ardían como farolas en el jardín de Herodes, Nerón, mientras que él iba en su carruaje gritando, desnudo. Piensa en todo lo que puedes haber escuchado alguna vez de algún misionero en el África, en Haití, en Venezuela mismo, quizás en México también, en los pueblos que están arriba, que no quieren dejar sus tradiciones, más el narco que está ahí, y todo eso que evita que la palabra hable, porque la palabra es verdad y no se puede tapar, y esa luz no la soporta la maldad. Piensa en todo eso. Entonces Dios guía a sus misioneros en medio de la oposición. Hay que tenerlo claro. Y ninguna obra del enemigo, de todo lo que he mencionado y muchísimo más, puede detener el avance del reino de Dios en toda la tierra. Así que, teniendo claro este pequeño resumen, vamos a empezar ya. Te invito a que me acompañes al versículo 20 de este capítulo 12 para empezar a leerlo juntos. Bueno, ok. Dice así: Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y sobornaron al camarero mayor del rey, un hombre llamado Blasto, para que los llevara ante él. Y es que querían llegar a un arreglo amistoso, pues sus abastos los recibían a través del territorio del rey. Para un ratito. El rey Herodes estaba molesto con la población de Tiro y la población de Sidón. Las provisiones que llegaban ahí pasaban, se está entendiendo aquí, por el territorio del rey. Entonces querían congraciarse con el rey para que no les bloqueen sus provisiones. Sobornan al camarero del rey y llegan a tener una conversación con él. Bueno, eso es lo que sucede. Y dice 21, el día convenido, Herodes llegó vestido con sus ropas reales y se sentó en el trono para dirigirles un discurso formal. Quiere decir que después de este trato, de esta conversación, de esta pasada de mano, como se dice, para que el rey esté buena gente con ellos y no siga molesto, pues ahora va a salir y sale vestido, pero así, brillando al sol, en trajes realmente impresionantes. Y está a punto de dirigirles un discurso, 22. El pueblo estaba muy emocionado, dice, y lo aclamaba a grandes gritos. ¿Y qué les decía el pueblo? Queremos voz de Dios y no voz de un hombre. Esto, para las personas que no han leído mucho este texto antes, puede sonar a que no te queremos a ti, queremos escuchar a Dios. Pero no está diciendo eso. Queremos la voz de Dios en ti, no tu voz de hombre. ¿Y qué hizo Herodes? Pues lo que vamos a leer a continuación
¿Quieren voz de Dios? Ahí voy. ¿Por qué? Porque la línea que sigue dice, en este momento un ángel del Señor lo hirió porque no le dio la gloria a Dios y Herodes murió abusadado. Qué apestoso, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo veo y digo, ok, no se trata de que Dios tenga sarcasmos o maneras, pero sí es una cosa que parece medio sarcástica. ¿Sabes qué, hijito? Ya colmaste mi paciencia, tú quieres tomar mi lugar, tú eres rey por mí, que yo di toda autoridad, rey de mi pueblo, sin que realmente lo merezcas de ninguna manera, y encima vas a tomar mi voz, entonces lo hace morir de la peor manera. Pero no solamente porque, por así, sino para que el pueblo vea la justicia del brazo de Dios sobre el rey. Ustedes saben que los reyes en ese tiempo estaban siendo asignados por el Imperio Romano. O sea, buscaban el más conveniente para que no les causara problemas y pudieran coordinar todo con él. Como haces en un equipo de trabajo cualquiera, pero solamente recuerda cómo empezó este tema de los reyes. El primer rey de Israel, ¿alguien recuerda quién fue? El primer rey de Israel. ¿Alguien puede decirlo en voz alta? Saúl. De ahí viene el nombre Saulo, que tiene Pablo, ¿ya? Saúl fue el primer rey. ¿Y cómo fue hecho rey? Por la voz de Dios a través de un profeta llamado Samuel, que ungió con aceite en nombre del Señor. ¿Qué hacía un hombre como Herodes, hijo de Herodes el Grande, que no era para empezar judío, en ese puesto? Así nomás te voy dejando cómo estaba de mal hecha la cosa desde hacía buen tiempo, cuando los romanos toman posesión de Israel y de casi toda Europa. Muy bien, este hombre solamente sabemos de Herodes el Grande, que era muy difícil y sanguinario, mataba a su propia familia. Bueno, los descendientes no eran menos que él, pues. Digamos que parecían imitadores de su padre en todo caso, pero este quiso ser Dios. Y ya sabemos quién es aquel que le llaman príncipe de este mundo y que quiere ser Dios a pesar de que ya está juzgado, ¿verdad? La misma imagen. Así que creo que tuvo una muerte digna de lo que estaba haciendo. Y continuamos. ¿Qué dice el versículo 24? Mientras tanto, la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose. Mientras que había persecución, mientras que el rey el de Israel, empezaba a hablar y quería ser Dios y pasaba todo esto, eso no detenía lo que era importante. Las personas que hablaban de Dios seguían hablando de Jesús, Jesucristo y de todo lo que fuera evangelio. Y acá viene lo interesante. 25. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, ¿ustedes recuerdan dónde estaban Bernabé y Saulo? Hace un par de semanas, creo, un poco más, hablábamos de eso. Estaban en Antioquía. No de aquí de Cañete, por si acaso. No de allá de Colombia, no. Estaba en Antioquía. En Antioquía es donde se forma lo que se ve como una primera iglesia gentil lejos de Israel. Dice, cuando acabaron, cumplieron su servicio. Yo me puedo imaginar muchas cosas con ese servicio. Pero volvieron de Jerusalén y se llevaron con ellos a Juan, también conocido como Marcos. A ver, desde el inicio del capítulo 12 estamos observando a Herodes Agripa I buscando presencia y notoriedad ante el pueblo de Israel. Mató al apóstol Jacobo y por la intervención divina fracasó este tema con Pedro, porque iban a hacer lo mismo con él, ¿verdad? Y se traslada él a Cesarea. Aquí hay algo, me corrigieron ustedes la vez pasada y estuvimos viendo durante la semana qué fue lo que pasó. ¿Quién fue a Cesarea? ¿Pedro o Herodes? ¿Recuerdan? Porque yo dije que Herodes y de pronto acá dijeron Pedro. Estuve chequeando, estuvimos viendo algunas personas con las que estuvimos esta semana
Y resulta que Reina Valera contemporánea en virtual, no en el físico, ponen que Pedro fue a Cesarea. Pero Reina Valera en todo su contexto ha corregido esta versión impresa y es en el contexto de lo que se hablaba. Herodes es el que después de matar a los guardias de Pedro y después de ver todo se fue a Cesarea. Así que quería yo hacerles saber, chequeen un poco, googleen y digan por qué algunas versiones de Reina Valera contemporánea dicen que Herodes fue y otras dicen que fue Pedro a Cesarea. No es una cosa doctrinal, no es algo demasiado importante. Sin embargo, no lo dejo ahí, lo corrijo delante de ustedes. Yo estaba leyendo que Herodes, y sí fue Herodes, él bajó a Cesarea, así que Herodes se fue a Cesarea. Ahora pretende recibir la gloria del pueblo como si fuera Dios, cuyas voces profanas le adulan, le están adulando, porque quería un beneficio de este rey. Y bueno, pues lo comparan con la presencia de un Dios, voz de Dios, dice. Pero toda la gloria solo le pertenece a él y Herodes cae grotescamente muerto delante del pueblo. Mientras la palabra de Dios continúa creciendo, imparable. Y qué hermoso contraste hace Lucas acá, es lo que por eso quiero mostrarlo. Lo aberrante y presumido de este rey Herodes, pero la palabra vive, ilumina y se expande por el mundo antiguo. Que están pasando noticias graves, políticas, sociales, ha muerto un gobernante, pero la palabra no para. Lo que es de Dios sigue caminando realmente por el camino que debe ir. Quiero mostrarles lo que dice Isaías en el capítulo 42, versículo que dice 8, ¿verdad? Yo soy el Señor. Qué fuerte. Cuando vemos Éxodo y cómo se manifestó Dios al faraón y le dice, ¿sí es? Toma, y le da otra plaga más y va rebatiendo todos los dioses egipcios a través de las plagas. Acá estamos viendo, yo soy el Señor, este es mi nombre y no daré a otro mi gloria. Así que cuando vean grandes personajes atribuyéndose predicciones políticas, sociales y cosas del mundo y diciendo lo que van a hacer, si pueden, oren por ello o por ella, llegado el caso, porque puedes tener alguna proyección, pero no hagas ninguna predicción ni asegures cosas que no ocurren, porque esa no es nuestra potestad, el poder hablar de eso, menos si lo que se está diciendo no está en un contexto cristiano, sino solamente político y social, buscando aplausos. Así que es nuestro Señor. Nadie puede tomar su nombre. Y hay alguien más acá, el hombre que recibió toda la sabiduría, que fue Salomón, la recibe de Dios. Dice Proverbios 16:8. La soberbia precede al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. Así que, muy soberbio, muy conocedor de las cosas, me paro acá y digo, yo soy el pastor, Danilo. Les voy a enseñar. Pobrecito de mí, que un día tome esa postura. Yo soy un siervo del Señor que lo ha puesto aquí para enseñarles lo que es del Señor, nada de Danilo. Así que ténganlo bien clarito. La soberbia precede al fracaso, quiere decir, está antes de que me caiga, pero hasta el fondo, por ser soberbio, por ser vanidoso, por ser vano. La arrogancia anticipa la caída. Cuando veas eso que se levanta como una ola, ya sabes lo que viene. Es el mundo, es la carne. Así que el Señor ha hablado claro siempre. Vamos a ver el versículo del... ¿no? Ya empezamos el capítulo 13, del 1 al 3. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo llama y envía a sus siervos. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, que se habían criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. 3. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Díganme, por favor, ¿dónde está la estrategia humana aquí para captar más adeptos para los caminos del Señor y que la iglesia se engrandezca? ¿Qué hicieron ellos? Oraron, ayunaron. Y eran varias personas, ¿verdad? Se unieron en oración, buscaron la voluntad de Dios. ¿O acaso simplemente porque eran Bernabé y Saulo dijeron: no, ustedes son los que tienen que ir? A veces, yo diría siempre, el Señor señala el que menos creen ustedes que puede ser la persona para que vaya. Y también está el que menos dispuesto no, el que menos hábil, preparado se siente, y de pronto tú, el Señor ha puesto tu nombre. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esto? Que esa persona sienta paz cuando esto ocurre, no sienta miedo. Está expectante, sí, ya. ¿Estás seguro que el Señor te ha hablado? Sí, el Señor me ha hablado. Yo veo tu nombre, está en mi corazón. Él ha dicho que tú vayas, que tú hagas, que tú hables. Y ¿sabes qué? Lo lindo es: Señor, si tú lo has dicho, estoy dispuesto. Confírmalo, nada más. Y la primera confirmación es la paz que haya en tu corazón. Si estás dispuesto, vas a estar delante de todos, aunque seas el menos hábil, que seas el menos preparado, según tú. Acuérdense de Moisés. Soy tartamudo. ¿Quién va a hablar? Y este pastor de ovejas de 80 años se le está diciendo que vaya a liberar a su pueblo de Egipto, que vaya a hablar al faraón, de donde salió corriendo porque había matado a un egipcio. Hacía 40 años, ahora está así. Ya hemos hablado de Moisés varias veces. Y Dios dice, se enojó, porque ya había hablado bastante. ¿Que no tienes tú a tu hermano Aarón? Él no puede hablar por ti, yo pongo la palabra en ti y él habla. ¿Y qué pasó con Moisés? Vivió 120 años, 40 años más, guiando a una millonada de pueblo y haciendo todas las cosas. Y el tartamudo puso la vara en el mar por la orden de Dios y el mar se abrió, etcétera, etcétera. ¿Tú no puedes ir a evangelizar? ¿No puedes ir a decir, quisiera hablar de algo que he recibido del Señor? Mira, simplemente si el Señor ha puesto esto en tu corazón, no me lo ha puesto, no me lo ha puesto. No estás orando entonces, no estás buscando la palabra, no estás reflexionando sobre lo que estamos enseñando aquí. Estamos hablando de la voluntad de Dios a través de tu vida. Déjate llevar. Y si de pronto hablas y te sientes como un auto que está listo, moderno y todo, pero no le has echado aceite, te sientes duro, el aceite es el Espíritu Santo que te va a ungir el alma. Busca al Señor con todo tu corazón. Él va a cumplir los anhelos de tu corazón, si le buscas y le crees. Y de pronto vas a estar hablando y cuando menos te imaginas, justo cuando te está doliendo el diente, estás en el dentista, y estás ahí con la cara inflamada y estás hablando, sí. Y de pronto no te das cuenta cómo ya estás hablando de Cristo con la boca hinchada, pero estás hablando de Él. En cualquier momento, a tiempo y de destiempo, dice la palabra. Ese fuego no lo pones tú, lo pone el Señor. Pero la disposición es la que busca a Dios. Así que, esto fue lo que pasó. Aparte de Bernabé y Saulo. La iglesia de Antioquía era una iglesia saludable. Sí, no hablo que no se resfriaran. No hablo de eso. Digo, era una iglesia saludable. El espíritu, el alma,
estaba dispuesta. Sana doctrina. Sí, sana doctrina. Y mira, me vienen imágenes, ahorita que lo acabo de decir como un poco una broma, pero recuerdo una escena en la que llegan con la carpa del pastor Chuck Smith y todos estaban hablando del Señor, y de pronto hay un grito desde la entrada y hay un hombre veterano de la guerra que estaba hecho un desastre sobre una silla de ruedas y comienza a gritar y con una voz pero con gallos. Estaba ya el hombre que consumía drogas y estaba así, no tenía piernas y van y oran por él. Y lo llaman y lloran y se conmueven con él. El día que hacen el bautizo ahí en Pirate Cove, creo que se llamaba el lugar donde van a bautizar, que había cientos de hippies y todas estas personas, también lo llevan cargado a él y lo meten al mar y él gozoso se bautiza. Y después sentado en su silla de ruedas, entregando los trípticos, entregando los tratados de evangelismo a la gente. Lleno de alegría, de gozo. ¿Le crecieron las piernas? No. Nació de nuevo. Pero nació de nuevo. Así es. Amén. Nació de nuevo el Espíritu Santo de Dios en acción. Y él creyó. Así que vamos a ver aquí también que en el contexto en que Antioquía estaba como iglesia encendida con fuego, estaba ayunando, oraba y era obediente a Dios. Ahí el Espíritu Santo se aviva y habla y todo está listo para el desarrollo de los planes misioneros que van a empezar ahí. Creció la iglesia, se iluminaba, se avivaba, qué bien, pan de iglesia, grande la iglesia, enorme la iglesia. Pero nadie salía, nadie iba a hablar del Señor. No, crece, se aviva y se expande. De hecho, Bernabé no era de Antioquía. De hecho, Saulo era de Tarso. ¿Qué hacían en Antioquía? Preparaban a las almas, estaban con la palabra ahí, hablaban del Señor, oraban, ayunaban y de pronto el Espíritu les dice, ustedes vayan. Y comienza a suceder. ¿Han visto esas plantas que les dicen malamadres? Feo nombre, ¿verdad? Pero ¿qué hacen? Lo que botan a sus hijos, dice, ¿no? Las plantitas botan plantitas y comienzan a crecer otras plantitas. Y eso es lo que pasa. Le decimos a la madre porque tienen eso de que crecen y botan como semillas en realidad. A la cinta de novia. ¿Han escuchado eso? ¿Cómo se llama? Cinta de novia. Cinta de novia. Interesante, ahí está. Les dicen a la madre, qué feo. Pero Rosito está ahí ya, no. Así le llaman. ¿Ya? Bueno, así es la iglesia. Así es la iglesia. Crece, hermosa todo y bota. Y sigue, y sigue, y sigue. Ese es el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Así que ese es el desarrollo de los planes misioneros que nacen en el corazón de Dios, lo que va a hacer que lo llamen a Bernabé y Saulo. Se confirma esto abriéndose la puerta a la predicación del mundo gentil. O sea, no están haciendo ahorita de Israel, sino de la misma Antioquía, y de ahí es que salen cada vez más lejos de Israel. ¿Qué dice Mateo? Nadie se llama Mateo aquí, ¿no? Ya, eso es el apóstol, ¿no? El evangelista Mateo. Algo muy conocido, Jesús habla. Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Estamos hablando de cosechas, de siembras. Crece, pero nadie viene a cegar. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Que envíe segadores para que puedan cosechar esa mies. Ahí están Saulo y Bernabé. Están en ese camino. Y vamos a ver ahora el versículo 4 al 8. Cómo Dios guía a sus misioneros aún en medio de la oposición. Vamos a leer. Versículo 4. Salud. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. 5.
Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Versículo 6. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús, 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Sergio Paulo mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Hasta ahí me detengo un ratito. Con respecto a los lugares, los espacios que están visitando ellos, que se mencionan aquí, no se hagan muchos problemas, pero ya están viendo que ellos van a un lugar, ya hablan del Señor, van a otro lugar, ya están evangelizando, y así van a llegar a este espacio donde se encuentran los personajes, en Pafos, y aparece este hombre llamado Bar Jesús. Poco más adelante le van a cambiar el nombre, o le van a decir que también se llamaba así. El procónsul Sergio Paulo es un hombre romano, no es una persona hebrea, no es una persona griega, es un hombre romano que está de procónsul por el gobierno romano, por el imperio romano, en ese lugar. Y habla de que era un varón muy prudente. No todos los romanos, tengan la idea, tienen ese pensamiento caótico, idólatra, desordenado, y así al estilo de la época de los nazis, comenzar a mandar todo lo que les ordena, sino era un hombre prudente. Y esas son algunas condiciones que pone el Señor para poder hablar de Él, para que puedan recibirlo. Así que llegan estos y quieren escuchar la palabra de Dios. Quiere decir que ya la palabra de Dios está en expansión, porque no prendan su celular y escuchan las redes a Saulo. Están llegando las voces de la palabra de Dios y él quiere saber de qué se trata. Pero el mago, Elimas, y así se traduce su nombre, se le impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Miren, no había llegado todavía la palabra a él. Él quería saber, pero había alguien que se ponía por delante. ¿Por qué se pondría un mago delante de este hombre para evitar que la palabra de Dios le llegue? No pensemos muy espiritualmente, ¿ya? Pensemos muy carnalmente, más bien. Claro, le está quitando el negocio. Le está quitando el negocio. Él hacía sus magias, sus cosas, pero el procónsul, mirando por ahí, sale un ratito y quiero ver qué le dice, pero espera un ratito. Era un personaje claramente utilizado por la oposición espiritual. Pero con Sergio Paulo no funcionaba, él quería ver más allá de esto. Este es el primer viaje entonces misionero, aparece la oposición. Ahí nomás. No voy a hablar de fútbol ahora, ya, porque no quiero delatar mis ignorancias al respecto. Sin embargo, es muy claro, y lo que dije así esquemáticamente, muy puntualmente, si tú estás jugando un partido, no tienes la cancha libre para meter tu gol. Tienes todo un equipazo que te viene en contra, y va a hacer todo para que no puedas llegar al arco. Ya, así es el misionero, pues. Entras, y si no estás en el Señor, pues un batallón te va a caer encima, y te va a mover el piso, y seguramente te vas a desanimar. Así que aparece pues la oposición, porque Satanás siempre intentará distraer a los siervos de Dios. Esto es normal, no es nada nuevo. El personaje Bar Jesús o Elimas es un falso profeta judío, o sea, viene de Israel, entonces como que él se sentía con cierta autoridad como para poder mostrar cosas que no eran realmente de Dios, y pedir que Sergio Paulo entendiera estas cosas. Hoy Satanás continúa haciendo lo mismo. Yo estoy seguro que no estoy diciendo, para quienes están en la palabra, no estoy diciendo nada nuevo. Hoy Satanás se sigue poniendo delante de ti para evitar que tú escuches cosas, o delante de las personas que aún no conocen a Jesús, para que mantengas, ¿sabes qué? ¿Qué cosa le gusta? Tengo mis ideas, mis pensamientos, mi manera de ser. Ya, ok, entonces yo te pongo acá y te doy eso
que es beneficio para mí, ¿no? Y que no te llegue lo que es importante que tú recibas. La salvación de tu alma a través de la palabra, le crees y vas a los pies de Jesús. Yo no lo voy a permitir. Eso sucede hoy. Sucede en personas. Sucede también en circunstancias, pero normalmente sucede en personas. Yo tengo una persona que no fue una... Claro, las dos cosas. Acababa de recibir al Señor cuando tenía 20 años de edad, esta persona, y estaba gozoso por eso. El tema del licor era un problema para él. Así jovencito, ya estaba también con temas de mujeres. Y todo eso. Y cuando está en ese momento empezando y comienza a entender, joven él, avanzando, en una esquina había algunos pandilla que de pronto lo ven y no sé qué cosa había con él, y él trata de evitarlos, pero lo llevan ahí, le agarran a golpes, le rompen la dentadura, lo dejan medio muerto. Y estaba en el hospital, estaba mal. Y él ahí, en cama, tomó una decisión. Porque cuando le hablaron del Señor, no le pintaron las cosas de color de rosa, no le dijeron nada romántico, le hablaron las cosas como son. Va a haber oposición. Él entendió muy jovencito eso, y es un pastor y es un maestro, hoy en día, con una linda dentadura postiza. Pero ahí está. Él ha llevado adelante la palabra de Dios, ha hecho una familia y tiene muchas personas que han aprendido mucho y han sido formadas a través de lo que el Señor ha hecho, pero fue una decisión. En ese momento, a los 20 años, ahí en la clínica, en el hospital, en esas circunstancias, él pudo haber dicho, ¿en qué cosa me he metido? Y lo hubiera dejado. Igual Jesús, si alguien más hubiera estado bien, uno menos, yo no más para acá. Hay oposición. Hay oposición. No tengan miedo por eso, porque Dios, nuestro Señor, es más grande que todas estas personas, espíritus, circunstancias que mueven para que tú evites conocer al Señor. Esto sucede hoy. Cristo sigue abriendo puertas del evangelismo poderosamente a través de los siglos y nada puede impedir su expansión. Mira, te estoy hablando hace 2000 años. Te estoy hablando hace 2000 años que pasaba exactamente lo mismo que pasa hoy. Y ahora más grande, porque ya no es simplemente esto, sino que en las redes, sobre todo, y en grandes lugares, te hablan como representantes de Dios cuando en realidad te están representando a otras personas. ¿Qué te mueve? Emociones, vanidades, promesas vanas de crecimiento y de prosperidad, no de la prosperidad que habla el Señor, no hablan de eso, hablan de tu prosperidad. Cree y vas a ver. Te piden bastante para que Dios te prodiga bastantes cosas. Y es triste decirlo, porque el cristianismo real, el que camina sobre los caminos del Señor, pues ante la mente de la gente que no tiene mayor conocimiento de Cristo, se distrae, como este mago hacía con este hombre, este procónsul. Así que miren lo que dice aquí Efesios 6:12. La batalla que libramos, ¿eso? Sí, ¿verdad? Efesios 6:12, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. O sea, ese mago, pero ese mago está representando a alguien. No es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero me vuelvo cristiano y eso aparece. ¡No! Antes que fueras del Señor, siempre te han gobernado. Y te perdieron. Gloria a Dios. Pero no nos dejan de interferir, molestar. Mantente firme, el Señor es mucho más grande, fuerte, está por encima de todo ello. Así que esta es la palabra y nos hace entender claramente que la oposición se va a presentar apenas inicies tu avance. El versículo 9 al 12, donde vemos que ninguna obra del enemigo va a poder detener el avance del reino de Dios.
Como Saulo, o sea, Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago, versículo 10, y dijo: eres un hijo del diablo. Esto, le estoy diciendo, es potente. Cuando estaba Jesús caminando y se encontraba con algún poseído ahí, ¿qué le gritaban a los que estaban ahí metidos? ¿Qué tienes con nosotros, hijo del Altísimo? O sea, la luz del Señor la reconocen de inmediato. Por eso dice que Saulo, o sea, Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando de eso. ¿Estás tú lleno del Espíritu Santo? ¿Estoy yo lleno del Espíritu Santo al decirlo? Es un entrenamiento constante, no para hacer un ejercicio ni voluntad, sino para conocer al Señor y tener una relación con Él estrecha. Esa es la luz del Señor. Si yo soy cristiano, estoy reflejando a Cristo. Y es como si Cristo caminara cuando yo camino, porque el Espíritu Santo está en mí. ¿Quieren que les cuente algo? Sí, me dice que sí. Cuando estaba en Barranco, vivía allá, mi esposa y yo hacíamos en bicicleta todo, porque el distrito es pequeño. Nos movíamos en bicicleta de arriba para abajo, allá están nuestras bicicletas. Cuando vinimos a Chosica no nos hemos atrevido a traer las bicicletas porque el tráfico acá, y nosotros tan jovencitos, la verdad, podríamos tener un accidente. Pero bueno, salvando eso, parábamos en bicicleta por todos lados. Y esta bicicleta en la que yo estaba era heredada de un amigo americano que había estado en la casa. Se compró una bicicleta de segunda y cuando ya se fue, me la dejó. Así usaba la bicicleta de arriba para abajo. Muy bien. A la vuelta de la casa de nosotros, en un espacio medio oscuro, siempre había una señora que tenía problemas mentales y su familia, como que la tenía abandonada. Entonces era una señora que caminaba por todo Barranco, pero justo vivía, o su familia vivía ahí a la vuelta de la casa. Sucede que yo me estaba yendo al servicio en horas de la noche, allí cerca, a la iglesia, y salgo con la bicicleta. Avanzo, doy la vuelta, y pasando de frente, mirando de frente, escucho una voz: ya te vi. Y se reventaron los rayos del llanta. Ya se los conté. Le estoy dando la gloria a Dios, porque no me detuve. Obviamente, no salí volando porque me cayera, ni nada, sino que fue una cosa muy... Volteo y en la oscuridad la veo a la señora. Entonces, esa cuestión mental que acompaña a mucha gente tiene que ver con estas cosas también. Y Chosica está repleto. Los problemas aquí psiquiátricos y mentales están por todos lados. Mucha oración. Manténganse en las cosas del Señor, en el Espíritu de Dios. Les acabo de hablar de Barranco, no es ningún lugar cristiano. Barranco es un lugar de mucha mundanidad. Pero eso no lo esperaba. No te lo esperas. ¿Qué hubiera pasado si yo realmente no se hubiera salido literalmente volando de ese lugar con miedo? Una cosa que se me ha enseñado y se lo digo a ustedes: el sobresalto es natural, el tener una impresión es natural. Si no, que te cuente mi esposa, cada vez que ella viene sin zapatos es como un ángel que camina, no la sientes. Y yo volteo y me pego un susto. Me ha pasado muchas veces. Ya, el sobresalto es natural. Pero, me aprovecho que no está ahorita sentada acá atrás. Pero, a lo que voy, luego de eso, toma conciencia. No eres una super mujer, no eres un super hombre. Tienes que entender que esas cosas son espirituales y que convives con ellas todo el tiempo, pero cuando se manifiestan, no te pueden tocar. Si eres una hija de Dios, no pueden hacer nada más que eso. Tienes que tenerlo muy claro. Después del susto,
viene el entendimiento. Por eso te estamos dando de comer aquí. ¿Sabes qué? No se trata de darle gloria al enemigo, se trata de conocer al enemigo. Porque eres un soldado del Señor. Entonces no te dejes avasallar o vencer. Ora, busca al Señor, dile a Él claramente, cúbrame al Señor constantemente con tu gracia. Lléname de tu amor y de entendimiento. Y si puedes, evita que me pasen estas cosas. Pero habla con Dios. Búscalo en la palabra. Eso es real. Así que, eres un hijo del diablo, le dijo a este hombre. Estás lleno de mentira. Mentira es algo que el gobierno Chosica. Mentira y maldad. Y eres enemigo de la justicia. Muy clarito, Pablo le está diciendo a este hombre todas las cosas que le adornan por parte de su padre. Ya saben quién es su padre. El padre de este tipo. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? La función por la que estaba ese sujeto ahí era porque ya el Evangelio estaba expandiéndose. Era imparable. ¿Y quién conoce mejor las formas de Dios para poder lograr sus propósitos? Que el mismo que lo dejó, que fue expulsado y que está ahí queriendo ser como Él. Sabe que Dios nadie lo para. Ahí pone entonces monigotes que comienzan a hacer su show para tratar de distraer al hijo y a la hija de Dios que está yendo a hablar de alguien que aún no le conoce. Entonces se lo dijo clarito. Eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 11. Ponga atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. Cuando hablamos de temas que nos dan seguridad, una cosa que utilizamos siempre que viene de la palabra de Dios, y recuerden al personaje que lo dijo de alguna forma, nosotros lo hemos simplificado. Ver para creer. ¿Y si eres ciego? Escuchar para... Percibir para creer. ¿Ah? ¿Cómo? Percibir para creer. Ah, sí, percibir. Orar para creer. Ya. Bueno, sí, claro, cualquier otro sentido que tengas porque no puedes ver. Y si Dios le estaba poniendo ciego, era porque usaba sus ojos para la maldad. Yo estoy clarísimo en esto, porque todo tiene un propósito. Al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de la mano. El mago, el que tenía el poder, estaba como Puy, dando vueltas. Y como murciélago de día. Ustedes saben que los murciélagos son ciegos, ¿no? Tienen ojos blancos. Y de noche se sitúan y van lanzando ondas, cosas, es una cosa espectacular. Y van volando así entre los árboles, pero suéltalo de día entre los árboles. Se caen de una. Bueno, ciego. Entonces, 12. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. Todo lo que hemos visto en esta escena, con la maldad presente, la interferencia queriendo evitar los propósitos de Dios, han tenido una finalidad. Que este romano, con autoridad en ese lugar, caiga a los pies de Cristo. Creyó. Es lo mismo que con Cornelio. Cornelio religiosamente era un hombre bueno, siendo centurión romano, pero era un hombre bueno que hacía buenas obras. Pero sabemos que las buenas obras no te salvan. Pero estas actitudes, ese corazón, eran de búsqueda real de Dios. Llegó este ángel de parte de Dios, le dijo que traiga a Pedro. Pedro llegó, rompió sus esquemas, estoy en casa de gentiles.
Pero por algo me ha mostrado esto el Señor, habló y cayeron Cornelio, su familia, sus amigos, todos a los pies del Señor. Entonces, esto ocurrió con un hombre que estaba buscando a Dios, pero lo buscaba en el lugar equivocado religiosamente, con obras, con actitudes, con ritos. Nosotros sabemos que lo que tenemos es una relación con el Señor, y Él nos guía a través del Espíritu Santo. Y esto lo hemos aprendido tantas veces. Saulo, lleno del Espíritu Santo, va a enfrentar a esta autoridad espiritual, porque son autoridades, son potestades que hay también de maldad. Y las argucias de este mentiroso, ¿no? Elimas, lo van a hacer quedar ciego finalmente. Dios utiliza todo. Dios utiliza todo. Y el procónsul Sergio Paulo, cree el mensaje del Evangelio para la gloria de Dios, de la boca de Bernabé, de la boca de Saulo, para los que fueron enviados. Que una autoridad romana caiga a los pies del Señor, complicado para la autoridad romana también, ¿verdad? Comenzar a entender las cosas de Dios en la función en la que está, avasalladora, como gobernante de un emperador que se cree Dios, y convertirse al Señor. Yo no sé cuál habrá sido el camino después de Sergio Pablo o de Cornelio, ¿no? Pero no era cosa fácil dar la espalda a las cosas que son mundanas, de poder, de avaricia, y de pronto lleno de soberbia y idolatría, y de pronto convertirte al Señor. No es fácil. Valientes, de verdad, de dar ese paso de fe. Y bueno, hay una constante, esa es una constante que vamos a ver en el libro de Hechos de aquí para adelante. ¿Qué vamos a hacer esto? Algo pasó. Ya, ahí estamos. Sí, ahí está. Bueno, vamos a ver lo que sigue. Isaías 54:17 nos dice: no saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti. Esta es una promesa de Dios a quienes están en sus caminos, a los que son sus siervos. No saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti. Piensa en cualquiera de las trabas que tienes hoy en tu vida, en las personas a las que tú quisieras que entendieran el mensaje de Dios que tú estás conociendo, y no hacen sino causarte problemas y dolores y sufrimientos. Piensa en el trabajo, en la plata, en lo que tengas en este momento. Pero si eres un hijo o una hija de Dios, el Señor te está diciendo: no saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti, y tú condenarás a toda lengua que en el juicio se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Amén, Florencia. Amén. Su salvación viene de mí. Yo, el Señor, lo he dicho. Tremenda promesa para todo hijo o hija de Dios. Tremenda promesa. ¿Saben cuántos años ha pasado desde que Dios habló esta promesa a través de Isaías? 2700 años. Es el mismo Señor que tienes tú hoy. Así que estamos viviendo tiempos en los que el enemigo continúa levantando obstáculos contra la proclamación del Evangelio. Tu obstáculo puede ser un obstáculo mental. Quizás no sea un obstáculo físico de alguien o de algo. Quizás está aquí. ¡Qué vergüenza! ¿Sabes cuál es una de las cosas? Yo sé que no es muy grande, así que nos conocemos todos con todos, ¿verdad? También las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho. Y de pronto yo voy a salir a hablar de Dios con los que me conocen. Eso es una traba mental. Porque si eres una persona de Cristo, las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas, eres una nueva criatura. Y a la persona que te le acerca, que te ha conocido de antes, le vas a dar luz. Y cuando diga, eres un hipócrita, dile, hermano, yo también te amo. Y ahí vengo y te estoy hablando de lo que ya el Señor está haciendo en mi vida y te lo comparto.
pero doy a quién, Jesús. Así que a veces utiliza la persecución, como en los días de Herodes está pasando. Nigeria, miren lo que está pasando en Nigeria, en África. Otras veces emplea el engaño, como lo hizo Elimas. Pero el mensaje de este pasaje que estamos viendo sigue siendo el mismo. La obra de Dios nunca ha dependido del poder de los hombres, del poder de los apóstoles, del poder de la gente de Antioquía. Jamás dependió de ellos. Depende del poder del Espíritu Santo que hoy hay en ti y que hay en mí. ¿Cómo estamos en esa relación con Dios? ¿Qué tanta relación tenemos realmente como para poder decir que estamos encendidos en el Espíritu Santo? Cuando llegas a tu trabajo y de pronto ahí nomás ya me está hablando el jefe, o no vendí, o no hice, o justo cuando iba a hacer me enfermé, y encima el pastor me está llamando para tener una reunión. Qué mala suerte. ¿Quieres hacer una batería Duracell gastada? Sí, es. ¿O quieres estar conectada a la corriente todo el día? Es una decisión personal. Es una decisión personal. Cuando una iglesia está en oración, cuando una iglesia está adorando al Señor, cuando ayuna, y eso es lo importante, cuando dejas lo que acostumbras tener para comer, para hacer, y de pronto haces un espacio solamente para estar enfocado en las cosas de Dios, en tu casa, donde te encuentres. Cuando obedeces la voz del Señor, Él mismo abre las puertas que nadie puede cerrar y derriba fortalezas que ningún ser humano podría vencer. Solamente Dios, solamente Él. Y tal vez hoy algunos de ustedes estén enfrentando oposiciones. ¡Qué raro! Y yo no. Todos. ¿Quiénes están conscientes o más conscientes o menos conscientes de esto? No lo sé. Pero todos estamos enfrentando oposiciones. En tu hogar, en tu trabajo, o incluso en tu vida espiritual. Cosas que tú sabes que no debes hacer y estás haciéndolas. Hay que recordar esto. Si Dios ha determinado cumplir un propósito, ninguna fuerza del enemigo podrá impedirlo. Nadie. ¿Quieres que lo haga más personal? Has sido creado con un propósito. ¿Ya estás en los caminos? Nada va a impedir que el Señor termine la obra que ha empezado en ti. Nada ni nadie. Y eso se lo estoy diciendo a ustedes y me lo digo a mí mismo también. Ya ayer pasó algo, hice algo pensando en una persona que siempre da un servicio aquí. Temprano dije, está con muchos problemas, yo lo voy a hacer. Después esta persona vino a hacer su servicio y dije, wow, qué lindo, a pesar de sus problemas viene. Pero ¿cómo me encontró? Hasta el perno estaba mal. Ya, bueno, 63 años, un poco más. Pero ya, o sea, realmente el Señor no va a impedir nada. Adolorido pero gozoso en el Señor. Sí, de verdad, porque inclusive fue un momento de compartir amor, o sea, era algo del Señor, era algo del Espíritu de Dios. Aplicaciones, tenemos 4 aplicaciones aquí. Toda la gloria pertenece únicamente al Señor. No hay que pensar mucho, ¿verdad? Nos acordamos de Herodes, pero no hay que irnos a ese extremo. Sin embargo, toda la gloria pertenece únicamente al Señor. O sea, acuérdense de Jesús diciendo, si tú haces algo y de pronto te aplauden, bueno, ya tienes su recompensa. Bravo, bravo, pastor, bravo, bien, bravo, pastor, bien, bravo. Eso se queda aquí. No son tesoros del cielo, son de acá, de la tierra, donde el óxido, el polvo, la polilla, eso se lo comen.
Son hojarascas que el día que esté yo delante del Señor se van a quemar como tal. No son en nombre del Señor. No voy a recibir ninguna gloria. Pero en mi corazón voy a saber que he estado buscando al Señor para poder dar lo que Él me está dando. Y para eso sirvo. Nada más. Todo lo demás es un adorno. Él dice que vi. Todo eso es un adorno. Solamente mostrar a Cristo. Lo que Él hizo en la cruz. 2. Una iglesia que ora, parte de oración. Una iglesia que ora, escucha y obedece la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué oras? ¿Cuál es el propósito de orar? ¿Por qué Jesús nos enseñó a orar? Todo lo que le pidan al Padre yo se los daré. ¿Y qué está en función en ese momento el Espíritu Santo de Dios? O te pones a repetir la misma cosa. Eso no se llama orar, se llama rezar. Como reza este papel, dice, de ahí no pasas. Y el papá, escuchando, ¿qué me repites tanto lo mismo, hijito? Habla. ¿Qué quieres? Y el Espíritu Santo, que conoce lo que hay en los corazones, habla con gemidos que no sabemos, indecibles, dice. Y Dios intercede, Jesucristo intercede por nosotros. Y todo es una unidad que permite que seamos bendecidos con una respuesta a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Esa es la forma como todo esto se maneja. Somos sus siervos, Él es el amo, Él está dando su amor, ha dado la gracia, misericordia para nosotros todos los días y quiere que estemos dispuestos para el siguiente paso, el siguiente paso y el siguiente paso. Por eso la oración es importante. Jesús se iba a orar al amanecer, se iba a orar al anochecer. Cansadazo, no tengo la menor duda. Estaba en su condición humana. Pero entonces ya recibía de Dios Padre lo que seguía. Todo lo que hago no lo hago por mi cuenta. Lo que he escuchado de mi Padre, eso hago. Orando en oración. Una iglesia que ora, escucha y obedece la voz del Espíritu Santo. 3. Aunque el enemigo siempre se opondrá al Evangelio. No es si por si acaso tienes oposición, no. El enemigo siempre se opondrá al Evangelio. Claro, ya se le acaban los tiempos. Y odia a Dios, odia a Jesucristo, odia al Espíritu Santo, porque sabe que ya se le acaba. Así que siempre va a ser el enemigo que se va a poner ahí, pero nadie va a poder detener el poder de Dios a través del Evangelio, usándote a ti para que lo hables, lo divulgues. Así que 4 dice, somos llamados a participar activamente en la misión que Cristo continúa realizando en el mundo. Somos llamados. A veces he escuchado a algunos cristianos decir, quiero saber cuál es mi llamado. ¿A qué se refiere? Exactamente la persona cristiana que dice, quisiera saber cuál es el llamado que tengo de Dios. Yo veo a Jesús con sus discípulos diciendo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el llamado? Que Él te utilice como quiera durante ese proceso es otra cosa, pero el llamado realmente es uno solo. Habla de mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y enseñándoles todas las cosas que yo les he dado y yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Cuál es mi llamado? Una vez una persona me decía, estoy pensando seriamente a irme a Nueva Zelanda y tanto terreno para ir a evangelizar allá. ¿Y por qué no vas a San Juan de Lurigancho? ¿Por qué no te vas a los bordes de Rímac?
Preguntaba yo, voy a mandar a mi hijo ahí al Instituto de Wellington para que estudie para el pastor. Pero ya ha hecho evangelismo aquí, ya ha caminado un poco en las zonas periféricas, ya ha ido a lugares deprimidos. ¿Para qué se va a ir a Wellington? Bajemos un poco al piso. ¿Cuál es mi llamado? El llamado te hizo nacer aquí. Y aquí es donde empezamos nosotros. Yo empecé allá, me fui un poquito más allá, y de pronto el Señor me mandó a Choseca. Ese era mi llamado hace 10 años, no lo hubiera imaginado. Claro que no. Estaba todo allá en Chorrillos, en eso, ¿no? Yo no pensé que iba a estar acá. Y es duro, ¿eh? No es fácil. Aquí no es fácil. Pero en ningún lado realmente lo es. Hay que orar bastante, hay que estar en oración. Cuando el Espíritu Santo dirige la obra, ningún poder humano ni espiritual puede detener el avance del Evangelio. Esa es la conclusión de todo lo que hemos visto hoy. Así que no le tengas miedo a la oposición. Si te gusta el fútbol, creo que hoy día hay un partido final, me parece, y vas a ver oposición de ambos lados. Se oponen, pero con qué gusto pelean, ¿no? Hasta que meten el gol y ganan una copa. ¿Ya? La Biblia habla de la corona que se te va a dar, la corona de gloria, al final de tu recorrido aquí en la tierra, al final de todo lo que el Señor nos anuncia. Hay una corona para ti, esperándote. Pero haz la buena carrera. Sé un cristiano que refleje realmente a Cristo, no de nombre. Y haz las cosas que el Señor dijo. ¿A quién le estás hablando de lo que Dios ha hecho en tu vida? Más que eso, más que hablar de lo que ha hecho en tu vida, ¿a quién le estás hablando de Cristo, lo que Él hizo en la cruz por todos? Y lo que ha hecho en tu vida si quieres después. ¿A quién? Te dejo esa pregunta y vamos a ver qué te parece. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en estos tiempos de evangelismo y la deben despegar. Padre amado, Dios eterno, te damos gracias porque hoy nos has recordado que nada puede detener el avance de tu obra, Señor. Mientras los reinos de este mundo pasan y las circunstancias cambian, tu palabra permanece para siempre y continúa transformando vidas, Señor. Señor, haz de nosotros una iglesia sensible a la voz de tu Espíritu Santo, dispuesta a obedecer tu llamado, Señor, y a anunciar con valentía el Evangelio de Jesucristo. Fortalécenos cuando enfrentemos oposición y ayúdanos a confiar en que tú siempre eres más poderoso que cualquier estrategia del enemigo, Señor. Señor, te quiero rogar aquí delante de la iglesia por Calvary Chapel Green Fellowship Choseca, que cada familia, que cada ministerio, cada creyente viva para glorificar tu nombre, Señor, y participe con gozo en la misión que nos has encomendado, que tu Espíritu Santo siga guiándonos y usando nuestras vidas para que muchos lleguen al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti sea, Señor, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos, y en el precioso nombre del Señor Jesús lo digo. Amén. Vamos a cantarle al Señor Jesús.